Hola, hola, ¿cómo andan? Espero encontrarlos muy bien. Sé que hace un rato que no paso por acá. Tenía ganas de pasar para hablar un momento sobre lo que está sucediendo en Israel, para tratar de dar un poco de claridad y luz al respecto y, y dar información. Creo que es importante porque las respuestas que me encontré en varias de las publicaciones que hice, eh, me alarmó mucho porque me hacen darme cuenta de que no está todo claro y que muchas personas no solo no saben lo que está pasando, sino que tienen muy mala, incluso malvada información al respecto. Lo que hice, luego haré un video, after I will do a video in English, if I have the possibility I will have a video with people more capable than me to talk about these issues, but I want to share now a video in Spanish. Lo que acabo de hacer en inglés para los que no hablan en inglés es que luego trataré de hacer un video en inglés. Y si es posible lo haré con personas más capacitadas que yo, que hablen al respecto y puedan informar con datos precisos. Básicamente, eh, hay un grupo, hay varios grupos terroristas en Medio Oriente. Uno se llama Hamas y Hamas empezó a tirar cohetes a Israel. Cohetes, bombas, tirándolas desde varios puntos en Gaza hacia todos lados en Israel, indiferente de dónde, no están apuntando a cuarteles militares, sino que apuntando a civiles a todos lados de Israel. Las alarmas suenan, el gobierno le dice al pueblo: hey, guárdense en búnkers eh, para protegerse de estos bombardeos, y en los últimos 2 días, 2 días y medio, si tengo los datos bien, ya tiraron más de 1000 cohetes. Entonces la primera pregunta sería: Dios no lo permita que esto no le pase a nadie, pero ¿qué pasaría si tira un país vecino, o ni siquiera un país, alguien, un vecino, empieza a tirar cohetes a la casa de tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano, tu hermana, tus vecinos, a tu casa en este momento? Eso es lo que pasó. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que le da el derecho al gobierno israelí de defenderse y de hacer todo lo necesario para defender a su pueblo, porque eso es lo que hace un Estado. Un Estado responsable haría eso. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está pasando en Israel. Me gustaría tener a alguien que sepa más de geopolítica, que pueda compartirles en detalles las características, los detalles de esto, pero creo, en resumidas cuentas, no fallé en explicarles: hey, hay un grupo terrorista que tira cohetes a Israel a todos lados. No están apuntando, digamos, 1000 cohetes a un país así de chiquito. Más de 1000 cohetes, estamos hablando, básicamente están apuntando donde cuantas más gente haya ahí, más cohetes van. Niños, abuelos, padres, hermanos, colegios,
sinagogas, templos, a su propia gente, a todo, digamos, indiferente de que sea cristiano, católico, judío, musulmán, árabe, a todos los que estén en Israel, que la liguen. Y vuelvo a decir, Israel tiene todo el derecho de defenderse al respecto. Si te están tirando cohetes, tienen derecho, y no solo tienen derecho, deben defender. Y no solo deben defender, deben detener a toda costa esta locura. Ahora bien, pasemos la charla a algo más delicado, que generalmente no queremos hablarlo los judíos esto porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque por ahí no todos los judíos tienen miedo al respecto, yo sí. Y voy a hablarlo abiertamente. ¿Por qué tengo miedo? Y por qué no hablo mucho de esto en forma pública, de lo que voy a decir. Porque pertenezco a un pueblo muy chiquitito, el pueblo judío. Estamos hablando de un pueblo que representa menos del 0,2% de la población mundial. Muy chiquitito. Digamos, menos de un quinto, de un 1% de la población mundial es el pueblo al que pertenezco. Y este pueblo al que pertenezco está acá desde hace varios años. Si contamos a Abraham como el primer judío, estamos hablando de que estamos aproximadamente hace 4000 años. Bueno, en estos 4000 años recibimos ataques de todos lados. Nos quisieron atacar en Canaán, que es el nombre antiguo de la tierra que hoy se llama Israel. Nos atacaron los asirianos, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, los mamelucos, los otomanos y mucho más. Nos atacaron varios anglosajones también. Nos atacaron los nazis también. Y básicamente somos un pueblo que ha tratado de ser exterminado por muchísimos gobiernos de turno desde que existimos, y ni siquiera eran gobiernos, desde hace aproximadamente 4000 años. Entonces tenemos miedo, obviamente. ¿Por qué? Porque no quiero hablar demasiado fuerte y que no aparezca un loco y haga una locura. ¿Y por qué estoy compartiendo esto? Porque acá se mezcla esto. No es solo que un grupo psicópata está tirando cohetes a un pueblo, sino que justo el pueblo que están tirándole el cohete, Israel, que representa al pueblo judío en parte, despierta el odio antijudío que existe en muchos seres humanos. Muchos lo saben que tienen ese odio y hay muchos seres humanos que no saben que tienen ese odio. Y esto lo despierta. Si estás viendo este video, si me seguís en las redes sociales, si has compartido alguno de los contenidos que te comparto, y si le has puesto un like a algo de lo que te comparto, quizás ves que hay un tag, un hashtag, casi siempre, que dice Torah. Torah luego lo tradujeron como Biblia. No sé si has escuchado hablar de ese libro. Bueno, el pueblo judío, por ahí lo sabías, por ahí no lo sabías, es un pueblo que luego de su esclavitud en Egipto, y Moshe o Moisés, por ahí lo conoces como Moisés, ¿has escuchado hablar alguna vez? Dios con Moisés y Aarón liberaron al pueblo judío, recibieron la Torá en el monte Sinai, que hoy es conocida como la Biblia. Gran parte del contenido que te comparto
viene de mi estudio de la Torá y mi estudio con rabinos de la Torá, de la Biblia. Todos esos valores buenos que te comparto para construir un buen vivir y de los cuales muchos de ustedes, lo sé, muchos de ustedes lo comparten, lo toman, lo disfrutan, encuentran la verdad en ese texto, les hace bien, no solo a su mente y corazón, sino a su alma, y lo utilizan para la mejoría de su camino, para un mejor vivir en este mundo. Sin embargo, algo pasa acá, ¿no? Una vez cuando viví en Jerusalén y viví en Israel por 2 años, estaba viviendo en Berlín también y iba entre Israel y Berlín en esa época. Y una vez a uno de los rabinos con los que estaba estudiando le pregunté, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos detener este odio antijudío que hay en el mundo? Este odio al judío que hay en tantos lugares en el mundo. Y él me dijo algo que me dolió mucho, pero a la vez es cierto. Me dijo, vos tenés que seguir siendo y tratando de ser cada vez mejor persona, hacer el bien y confiar en Dios. Porque no es que vas a hacer algo especial que va a hacer que esa persona que trae odio al judío vaya a cambiarlo, porque haces esta técnica o estrategia. A ver, la excusa para odiar al judío es una excusa. En el fondo tenemos que hablar del odio al judío. Vamos con excusas. En una época, muchos judíos no nos vestíamos como vos. Vos aquí me ves vestido más o menos como vos o como tu vecino, o como tu hijo, tu hermano, tu padre. Digamos, la mayoría de los judíos no se vestían como vos. En una época nos vestíamos distintos, comíamos distinto. Hoy todavía muchos de mis hermanos y hermanas y mi familia y mi pueblo lo hacen, pero no todos. En una época la mayoría de nosotros, de mi pueblo, comíamos distinto a vos. Teníamos distintas leyes que vos. Teníamos distintas costumbres que vos. Nos educábamos distinto y por sobre todo a nivel superficial nos vestíamos distinto, distinto corte de pelo, distinta forma de accionar en el mundo. Entonces, el odio al judío era porque son distintos. Estos raros son distintos, los odiamos. Entonces a unos judíos se les ocurrió, vamos a vestirnos igual que ellos, vamos a actuar igual que ellos. Y tiene que ver, lo que te digo, con una secularización que sucedió en el pueblo judío hace 200 años más o menos. ¿Y sabes lo que pasó? El odio judío siguió, el odio al judío siguió. Y ahora los odiamos porque se nos quieren parecer, porque se quieren hacer pasar por nosotros. En una época eh, estábamos viviendo en ciertos territorios y no teníamos mucho dinero. Para decirlo de otra forma, éramos pobres a nivel material. Y los odiamos por apestosos, por pobres. En una época, Dios, no a todos, pero a varios judíos los bendijo con muchas bendiciones materiales, con mucho dinero. Los odiamos porque tienen poder, porque tienen mucho dinero, porque tienen influencia material. En una época
Las 12 tribus de Israel. Israel, voy a aclarar de dónde viene Israel. Israel es el nombre de Jacob. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, el tercero de los patriarcas. Luego de la revelación, luego de luchar con el ángel, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. 12 tribus vienen de Israel, son las 12 tribus de Israel y de ahí viene el nombre. Bueno, cuando las 12 tribus se asientan en lo que era antiguamente conocido como Canaán, te estoy hablando hace casi 4.000 años, 3.000 y largo. Y vivimos ahí, vivimos en paz haciendo la nuestra. Pero no, los odiamos porque tienen ese territorio. Queremos ese territorio porque ellos tienen un libro que no entendemos y tienen un templo que no entendemos, pero algo está sucediendo ahí. Entonces nos odiaban y nos empezaron a invadir. En un ratito vamos a hablar de las invasiones. Y nos expulsaron de nuestra tierra. Nos expulsaron de nuestra tierra. Entonces los odiamos porque tienen su tierra y cuando nos expulsaron de nuestra tierra y empezó la diáspora, que es donde estamos ahora, judíos viviendo en otras tierras, un judío viviendo en Estados Unidos, otro en Panamá, otro en Uruguay, otro en México, otro en Argentina, otro en Francia, otro... Los odiamos porque están en nuestra tierra. Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son? Si me odias porque soy rico o porque soy pobre. Si me odias porque soy distinto o porque soy parecido. Si me odias porque vivo en tu casa o porque vivo en mi casa, quizás el problema no es la excusa, ¿no? Te lo voy a decir hay un chiste, que va la persona al médico y le dice, médico, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele. ¿Qué tengo, médico? Y el médico le dice, el dedo quebrado. Si estás odiando al judío por alguna excusa, quizá no es la excusa. Quizá en el fondo, en el corazón, esa persona carga con odio al judío. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y de repente, un grupo terrorista empieza a tirar misiles a Israel, no uno. Y con uno ya sobra para que Israel se defienda. No es que tiene que haber más, pero tiran más de 1.000 cohetes en menos de 2 días. Israel se defiende. Mirá qué locura que una persona que carga con odio al judío, sepa o no sepa conscientemente que carga con ese odio, dice no, porque Israel, y ataca a mi familia, a mis hermanos, a mi pueblo. Y me lo tomo muy personal esto. Ataca a este pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. No porque se esté defendiendo, no porque el Estado de Israel esté defendiendo a su pueblo. No es por eso que nos están atacando en las redes sociales. En las redes sociales el ataque es porque esa persona que está atacando, quizás lo sepa, quizás no lo sepa, pero carga con mucho odio, odio al judío en el corazón. Y sería bueno que lo sepan. Vamos con otro tema. Acá no solo está el tema militar de lo que está sucediendo, el tema atentado a la vida y el tema político estatal, y tampoco está el tema religioso solo, que es el que te acabo de hablar como segundo tema, sino que también está el tema del territorio. Y vamos a hablar también un poco de eso. Muchos automáticamente lo mezclan. ¿Por qué lo mezclan? Porque el grupo terrorista Hamas es un grupo que está conectado con Palestina, pero con una partecita, no es que
todos los palestinos, no piense que todos los palestinos son terroristas o algo así, sino que Hamas es un grupo terrorista que está en lo que sería una parte de Palestina. Entonces automáticamente salen muchas personas hablando, no, esto es el derecho, es una locura, esto es el derecho de este pueblo que, y lo vi varias veces ahora en las redes, que era gobernante de esta tierra y los desplazaron. ¿Has escuchado eso? Bueno, si has escuchado eso, quiero que hagamos un rápido repaso, porque me encantaría saber en qué momento fueron gobernantes de la tierra de Israel. Por ahí me equivoco, tengo una listita acá. No soy especialista en historia, me gusta estudiar la Torá y alguna que otra cosa, pero vamos con partes. Abraham. Abraham no nació en lo que hoy se conoce como Israel, sino que nació un poco más al este. Dios se le revela a Abraham y le dice, deja la tierra en la que naciste, la casa en la que vivís, la casa de tus padres, y anda a la tierra que te voy a revelar, que va a ser donde van a vivir tus descendientes, la tierra de tu pueblo. Y Dios lo conduce a lo que era la tierra de Canaán, en términos bíblicos, como se llama tierra de Canaán, que es lo que es conocido como Israel. A partir de ese momento, esa tierra con Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego los hijos de Jacob, pasa a ser tierra judía, la tierra de Israel. Ahí es cuando comienza, y estamos hablando hace, vuelvo a decirte, casi 4000 años. Luego, Joseph Viceroy como mano derecha del faraón, terminamos en Egipto, luego terminamos esclavizados en Egipto por 210 años, luego Moisés o Moshe con Dios liberan al pueblo judío, 40 años después volvemos a Israel y nos quedamos en Israel. Muy bien, ahí comienza la historia de esta tierra. Pero como te conté, empezaron las invasiones. Asirianos, babilónicos. Babilónicos, asirianos nos invaden pero no nos echan. Luego llegan los babilónicos llegan, primero nos dejan vivir ahí y luego nos echan. Volvemos. Persas, los persas, todo bien, quédense acá, pero también nos invaden. Griegos, luego los griegos, quédense acá, más o menos. Los romanos luego nos expulsan. Cuando los romanos nos expulsan, es la diáspora más grande, porque todas estas diásporas, estas expulsiones que te conté hasta ahora, duraron poco tiempo. Hasta la expulsión que los romanos nos hicieron en el año 69 del calendario que vos usás. No a los judíos, les hablo a personas de otras naciones que no sean judíos. El calendario que vos usás en el año 69 nos expulsa el Imperio Romano. Significa que ya estamos hablando, nosotros estamos desde atrás, vuelvo a repetir, invasión, asirianos, babilónicos, persas, griegos y romanos. Y esa tierra pasa a ser de los romanos, hasta que luego vienen los bizanticos, luego vienen los musulmanes, luego vienen las cruzadas, luego viene el periodo mameluco, luego viene el imperio otomano, luego viene el imperio británico y finalmente llega el Estado de Israel cuando regresamos en el calendario que conoces en el año 1948. ¿Te acordás los nombres que acabo de decir? Ok. Es la tierra fundada
por mi tatarabuelo, más tátaras. Es la tierra fundada por mis abuelos y los abuelos de todo judío que conozcas o no conozcas. Y si acá hay alguna persona judía, es la tierra fundada por tus abuelos. Y esta tierra fue fundada hace casi 4000 años. Y nos invadieron y nos atacaron, nos fuimos, volvimos, nos fuimos, volvimos, nos fuimos, volvimos, nos fuimos, volvimos, y la última vez que volvimos fue en lo que es conocido como 1948. Esa es la historia de la soberanía de la tierra de Israel. Entonces, vamos a redondear y volver. Desde ayer empecé a postear en mi Instagram, Facebook y Twitter agradecimientos al Estado de Israel y al ejército israelí por defendernos. ¿Por qué estoy agradeciéndoles públicamente? Porque no sé qué otra cosa hacer. Me gustaría poder ayudarlos más. Desde el lugar en el que estoy, las dos formas que se me ocurren de ayudar, una es agradecimiento público e informar. ¿Por qué agradecimiento? Porque están defendiendo a nuestro pueblo ante ataques terroristas. Imagínate la presión, lo feo de esa situación. A nadie sano le debe gustar ir a la guerra. Y lo están haciendo para defender a sus familias y a nuestro pueblo. Y de repente en las redes sociales, que hoy mueven muchas personas en el mundo, hay personas que los están atacando por defenderse. Es horrible. Entonces, siendo alguien que tiene un poco de influencia, lo que se me ocurre que puedo hacer para tratar de ayudar es decir, hey, gracias. Gracias por defendernos. Gracias por defendernos. Y tratar de pedirte y decirte, che, tendríamos que estar todos agradeciéndole a Israel. Todo el mundo tendría que estar agradeciéndole a Israel en este momento. Porque creo que nadie quiere averiguar lo que sucedería y Dios no lo permita si un grupo terrorista tiene éxito en algo. Cuando hago esta publicación en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, me encontré con varios comentarios. Y hay algo que me llamó la atención. En mi publicación de Facebook, en menos de 10 horas desde que había hecho la publicación, tenía más de 300 comentarios tremendamente anti-judío, con mucho odio al judaísmo, con muchísimo odio al judaísmo, y con muchísima maldad y muchísimas mentiras, horribles mentiras, diciendo que Israel la empezó de ninguna forma. Israel, primero tendrían que aprender hebreo. Sabá, el ejército israelí es un ejército de defensa, nunca va al ataque, sino que se defiende ante el ataque de otros. Si no, no está ahí para defendernos. Diciendo muchas mentiras, diciendo
no las quiero repetir porque son horribles, pero diciendo muchas mentiras. Y, y es claro que acá hay una maquinaria de propaganda muy peligrosa, de propaganda del odio, de propaganda terrorista, diciendo un discurso falso, diciendo cosas malas del judaísmo y de Israel. Luego viene acompañado de esto muchas personas que no pertenecen a esa organización, pero que no saben de lo que están hablando y que quizá cargan con un poquito de odio en el corazón. Entonces imagínate que seas una persona, no digo que seas vos, imagínate que sea otra persona. Quiero creer que vos no sos una persona que está publicando cosas en contra de Israel o en contra del judaísmo. Quiero creer que vos no sos esa persona. Pensemos que alguna persona ahí carga con odio en el corazón hacia el judío y con odio en el corazón hacia Israel, y de repente sucede una situación como la que está sucediendo y un grupo terrorista le tira mensajes falsos con más odio al judío y más odio al Estado de Israel, y esta persona encuentra una excusa fantástica para desahogarse y expresar ese odio que carga en el corazón. De la misma forma que sucedió cuando estábamos en nuestro territorio, cuando no estábamos en nuestro territorio, cuando nos parecíamos, cuando no nos parecíamos, cuando éramos pobres, cuando éramos ricos. Y se transforma en la nueva excusa para expresar ese odio. No va, no va. Dios no lo permita. Pero, ¿qué pasaría si ahora, ya, empiezan a sonar alarmas? Estás viendo este video y Dios no permita esto, es un caso hipotético, pero estás viendo este video y de repente empiezan a sonar alarmas en tu casa, fuertes, y anuncios bajo tierra, tenés 60 segundos o 90 segundos para esconderte porque va a caer una bomba. Y empiezan esas alarmas no solo a sonar una vez, sino que otra vez, otra vez, otra vez, y tenés que pasar constantemente bajo tierra y empiezan a caer bombas no solo de a decenas, de a cientos o a miles, en este caso más de 1000. ¿Qué harías vos en esa situación? ¿Te gustaría que tu gobierno te defienda? Yo creo que estarías pidiendo, por favor, defiéndannos, por favor, protéjannos, por favor, hagan todo lo necesario para protegernos y terminar esto. No queremos tragedia. Dios no me permite que nunca te suceda eso. Pero quiero que sepas que eso le está sucediendo a mi pueblo. Eso le está sucediendo a mis hermanos. Eso le está sucediendo a mis padres. Eso le está sucediendo a mis tíos. Eso le está sucediendo a mis abuelos. Eso le está sucediendo a mi pueblo. Entonces, antes de hablar estupideces en las redes sociales, educate un poco. Perdón que lo diga así. Perdón, no está bien insultar. Antes de promover más odio en las redes sociales y promover maldad hacia mi pueblo, porque tenés un complejo de vida con odio hacia mi pueblo. Abrí un libro. Eso es lo que te pido. Deja de apretar los botones. Deja de postear esas fotos. Abrí un libro y estudia. Y no repitas maldades. Y no hagas propaganda de maldades. Y no promuevas la maldad en el mundo, el odio en el mundo, el asesinato en el mundo, la destrucción en el mundo. Y no te estoy hablando de algo extraordinario. Esto nos viene pasando desde hace 4000 años.
¿sí?